¿Cómo manejar el deseo sexual desde una perspectiva bíblica? El deseo sexual es un aspecto fundamental de la experiencia humana, y según la Biblia, no es algo que deba ser ignorado o rechazado, sino comprendido y manejado dentro del marco que Dios ha establecido. Desde el principio, Dios creó la sexualidad como una parte integral del ser humano, diseñada para ser disfrutada dentro del contexto del matrimonio, como se establece en Génesis 2:24. Sin embargo, en el mundo actual, el deseo sexual ha sido distorsionado y a menudo se presenta fuera de los principios establecidos por Dios. En este video, exploraremos cómo manejar el deseo sexual desde una perspectiva bíblica, destacando la importancia del autocontrol, la dependencia de Dios y la práctica de la disciplina espiritual para vivir una vida que honre a Cristo. El diseño de Dios para la sexualidad es claro desde la creación del hombre y la mujer. En el libro de Génesis, Dios instituyó el matrimonio como el contexto ideal para la expresión sexual. La unión entre un hombre y una mujer en el matrimonio no solo satisface necesidades físicas, sino también emocionales y espirituales. Este diseño fue creado para reflejar el pacto fiel entre Cristo y su Iglesia. Efesios 5:31-32. Por lo tanto, cualquier expresión sexual fuera del matrimonio no solo viola el plan original de Dios, sino que también causa distorsión en la comprensión del verdadero propósito de la sexualidad. Vivir conforme a este diseño no es simplemente una regla a seguir, sino una forma de experimentar la plenitud de la bendición de Dios en nuestras vidas. A pesar de este diseño perfecto, el ser humano ha caído en la tentación de desviar el deseo sexual fuera de los límites del matrimonio. La lujuria y la inmoralidad sexual son amenazas reales que pueden afectar la relación de una persona con Dios. La Biblia nos advierte repetidamente sobre los peligros de ceder a los deseos sexuales fuera del matrimonio. En 1 Corintios 6:18, el apóstol Pablo insta a los creyentes a huir de la inmoralidad sexual, subrayando que este tipo de pecado es único, ya que se comete contra el propio cuerpo. Además, Jesús en Mateo 5:28 deja claro que el adulterio no es solo un acto físico, sino también un asunto del corazón, afirmando que incluso mirar a alguien con lujuria es equivalente a cometer adulterio en el corazón. Este estándar elevado revela la seriedad con la que Dios toma el manejo del deseo sexual. Enfrentar la realidad de la tentación sexual es un desafío para cualquier creyente. Vivimos en un mundo saturado de imágenes y mensajes que promueven una visión distorsionada de la sexualidad, donde el deseo se presenta como algo que debe satisfacerse de inmediato y sin restricciones. Las redes sociales, la televisión y la publicidad a menudo presentan el deseo sexual fuera de los límites del matrimonio como algo natural y aceptable. Sin embargo, los cristianos están llamados a ser contraculturales, no conformándose a los valores de este mundo, sino renovando su mente con la verdad de la palabra de Dios. Romanos 12:2. Esta renovación implica un esfuerzo consciente para alejarse de las fuentes de tentación y buscar llenar nuestras mentes y corazones con pensamientos que honren a Dios. El poder del Espíritu Santo es esencial en la batalla contra el deseo sexual descontrolado. Como cristianos, no estamos llamados a luchar esta batalla solos. El Espíritu Santo mora en nosotros y nos capacita para vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. En Gálatas 5:16-17, Pablo dice: Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Esto significa que, a medida que cultivamos una relación más cercana con Dios, Él nos dará el poder para resistir las tentaciones sexuales y vivir en santidad. Sin embargo, esta victoria no sucede de manera automática. Requiere que nos sometamos al control del Espíritu diariamente, buscando su dirección y permitiendo que Él transforme nuestros deseos. Parte de este proceso de transformación incluye aprender a practicar el autocontrol. Una de las características del fruto del Espíritu
mencionada en Gálatas 5:22-23. El autocontrol no es solo una cuestión de fuerza de voluntad, sino una evidencia del trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando permitimos que Dios tome el control de nuestras emociones y deseos, Él nos capacita para decir no a los impulsos pecaminosos y sí a su voluntad. Sin embargo, el autocontrol debe ser ejercitado y fortalecido a través de la disciplina diaria. Esto implica tomar decisiones conscientes sobre las situaciones en las que nos colocamos, los medios que consumimos y las personas con las que nos relacionamos. La oración también es una herramienta poderosa para manejar el deseo sexual. Jesús, en el Evangelio de Mateo 6:13, enseña a sus discípulos a orar pidiendo al Padre que los libre de la tentación. Esta petición nos recuerda nuestra dependencia de Dios para resistir las tentaciones sexuales. La oración no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino que también nos permite ser más conscientes de su presencia y poder en medio de nuestras luchas. Además, orar regularmente nos ayuda a desarrollar una actitud de humildad y dependencia en lugar de intentar manejar nuestras debilidades por nuestra cuenta. El ayuno es otra práctica espiritual que puede ser utilizada para someter el deseo sexual. El ayuno no es simplemente abstenerse de alimentos, sino una manera de disciplinar el cuerpo y fortalecer el espíritu. Jesús mismo ayunó antes de enfrentar la tentación en el desierto, lo que demuestra el poder que tiene esta práctica para prepararnos espiritualmente para las batallas que enfrentamos. Al privarnos de placeres físicos temporales, como la comida, aprendemos a confiar más en Dios para satisfacer nuestras necesidades y deseos más profundos. El ayuno puede ser una herramienta especialmente útil cuando nos encontramos luchando con deseos sexuales descontrolados, ya que nos permite reenfocar nuestras mentes y corazones en las cosas de Dios. Otra clave para manejar el deseo sexual es mantenerse conectado con una comunidad de fe que apoye en la búsqueda de la pureza. Santiago 5:16 nos exhorta a confesarnos nuestras faltas unos a otros y a orar los unos por los otros para ser sanados. La rendición de cuentas es un principio bíblico que puede ser extremadamente útil en la lucha contra el pecado sexual. Al compartir nuestras luchas con otros creyentes de confianza, no solo encontramos apoyo, sino también la oportunidad de recibir sabiduría y consejo piadoso. Además, al rodearnos de una comunidad cristiana saludable, estamos más propensos a mantenernos enfocados en nuestras metas espirituales y a alejarnos de las influencias que podrían llevarnos a ceder a la tentación. La enseñanza de líderes espirituales también juega un papel importante en el proceso de manejar el deseo sexual. Los pastores y consejeros cristianos pueden ofrecer orientación bíblica sólida y ayudar a las personas a entender mejor cómo vivir de acuerdo con los principios de Dios. Además, los estudios bíblicos y las predicaciones sobre temas relacionados con la sexualidad y el autocontrol pueden servir como recordatorios poderosos de la importancia de mantener una vida pura ante Dios. Los creyentes que buscan vivir en santidad deben estar dispuestos a aprender y aplicar la enseñanza bíblica en todas las áreas de su vida, incluida la sexualidad. Es crucial también recordar que la gracia de Dios está siempre disponible para aquellos que luchan con el deseo sexual. La Biblia nos enseña que, aunque todos pecamos, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados cuando los confesamos y nos arrepentimos. Primera de Juan 1:9. Esto significa que, incluso si caemos en pecado sexual, siempre podemos regresar a Dios en arrepentimiento y recibir su gracia transformadora. La cruz de Cristo es el recordatorio de que no estamos definidos por nuestras fallas, sino por la obra redentora de Jesús. Esto nos da la esperanza de que, con su ayuda, podemos vivir una vida que glorifique a Dios, incluso en nuestras luchas con el deseo sexual. Finalmente, es importante recordar que la lucha contra el deseo sexual no es algo que desaparece de la noche a la mañana.
Es un proceso continuo que requiere dependencia diaria en Dios, disciplina espiritual y un enfoque constante en sus promesas. Filipenses 1:6 nos asegura que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto significa que, aunque la batalla pueda ser ardua, Dios está comprometido a perfeccionar nuestra santidad. Nuestra responsabilidad es mantenernos firmes, apoyándonos en su gracia y buscando vivir vidas que reflejen su carácter en todas las áreas, incluida nuestra sexualidad. Dios comprende nuestras luchas y nos ofrece la ayuda necesaria para vencer. La Biblia no nos deja sin dirección en cuanto al manejo del deseo sexual. Desde las advertencias sobre la lujuria hasta las promesas de gracia y fortaleza, las Escrituras proporcionan un camino claro hacia la pureza. Como creyentes, tenemos la responsabilidad de seguir este camino, confiando en que Dios será fiel para ayudarnos a vivir vidas santas que le honren. El deseo sexual, cuando se maneja correctamente dentro del plan de Dios, no es algo de lo que debamos avergonzarnos, sino una bendición que refleja su diseño perfecto para la humanidad.